años de edad con antecedente de cardiopatía hipertensiva, en la cual tuvo una afección pulmonar muy importante, con hallazgos radiológicos, tomográficos, que mostraban múltiples focos que llamamos en vidrio esmerilado. Una vez que el paciente egresa, es referido a nuestra clínica de rehabilitación, donde nosotros realizamos un algoritmo de trabajo y un tamizaje diagnóstico para el paciente, encarrilarlo en dos opciones de programa. Todo paciente que ingresa a la clínica de rehabilitación cardíaca es sometido a una evaluación cardiológica integral, muchas veces durante la estancia hospitalaria, porque hemos recibido también pacientes que no fueron ingresados durante su complicación o que no fueron manejados dentro de nuestro centro, ya que en el Hospital Puebla, como norma, la evaluación del paciente desde el punto de vista integral, se realiza ecocardiograma durante su hospitalización y eso te da una orientación en cuanto a su diagnóstico cardíaco. La principal complicación que tenemos, o el papel del cardiólogo en cuanto a el abordaje de la imagen a través de la ecocardiográfica, es evaluar las cavidades derechas. El corazón tiene dos cavidades, las cavidades derechas y cavidades izquierdas, y vamos a decir que a manera de simple trabajamos con dos corazones, un corazón derecho que se encarga de manejar el volumen y un corazón izquierdo que se encarga de manejar la presión. La infección por COVID-19 tiene una predisposición por las cavidades derechas, y es que al estar en estados de hipoxemias, de baja concentración de oxígeno, aumenta lo que sería la presión de la arteria pulmonar, y esto a través de parámetros de imagen nosotros podemos inferir si esta presión está estimada o no para orientar hacia el tratamiento farmacológico más adecuado. Imágenes reales de nuestra clínica en la cual hay cambios en los electrocardiográficos propios de la patología de base, que es la cardiopatía hipertensiva, como dilatación de cavidades derechas, ¿ok? Hacemos lo que sería un poco las distintas tomas del ecocardiograma. Aquí vemos realmente cómo el paciente presenta una gran dilatación de aurícula izquierda y dilatación de los diámetros con respecto a su porción basal. Esto es secundario a su estado hipertensivo. En el estatus post-COVID nos interesamos en las cavidades derechas y podemos observar, mediciones se realizaron, hay un gran aumento en lo que sería el diámetro de la aurícula derecha y aumento en lo que sería el diámetro del ventrículo derecho. A través de todas estas mediciones ecocardiográficas, nosotros podemos estimar lo que sería la presión de la arteria pulmonar, conocida con las siglas PSAP, y esto se le informa al médico neumólogo para poder instaurar tratamiento, ¿ok? Con respecto al seguimiento farmacológico en sí. Es muy importante aclarar que la evaluación integral del paciente en el contexto post-COVID nos permite incluso ver el tratamiento con el cual el paciente debe seguir su terapia de rehabilitación, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente no tenemos certeza de cuánto tiempo dura la inmunidad generada por el virus, y incluso ya hay reportes de reinfecciones, ¿verdad? En el contexto COVID, incluso se supone o hay aquí sí tenemos que decir su posición, porque realmente la forma clásica como hacemos estudios médicos aleatorizados en esta situación, todo ha sido de forma observacional. Se supone incluso la presencia de cepas diferentes, es decir, que se puede presentar infecciones a repetición, ¿okay? Y esto es muy importante porque las principales complicaciones de los pacientes que tengan alguna afectación cardiovascular van a ser desde el punto de vista de formación de coágulos a nivel de la arteria pulmonar, lo cual llamamos como tromboembolia pulmonar, o incluso el estado proinflamatorio, acelerar un cuadro de enfermedad
coronaria que venga presentando el paciente y que quizás no venía dando muchos síntomas y el paciente durante el contexto infeccioso pudiese desarrollar la entidad. ¿Okay? Una vez realizado el tamizaje imagenológico, ecocardiográmica, y ya poder tener relación de lo que sería la hemodinamia o el funcionalismo en cuanto a presiones del corazón, nuestros pacientes se someten a lo que sería una prueba de esfuerzo con gases, conocida como ergoespirometría. Es la fusión de dos métodos en los cuales fusionamos la espirometría simple, que nos permite ver lo que sería la capacidad pulmonar ventilatoria, con la capacidad aeróbica del corazón, en la cual vamos a observar a través del esfuerzo físico distintos parámetros que nos van a permitir ver el grado de respuesta de capacidad pulmonar máximo al esfuerzo máximo, así como las alteraciones electrocardiográficas y el comportamiento de la presión arterial durante los esfuerzos máximos. No viene al caso, son gráficas bastante complejas de entender y de digerir. La idea aquí es ver un poco lo que sería el comportamiento en cuanto al esfuerzo físico durante la realización de la prueba y el consumo real miocárdico de oxígeno desde el punto de vista cardíaco, así como la capacidad respiratoria e inspiratoria forzada, tanto máximas como residual. Esto es un método en el cual, por ejemplo, para el atleta es de suma importancia con respecto al consumo de lactato y volumen respiratorio máximo. Y en el punto de vista de la capacidad inspiratoria forzada, lo que nos interesa es la cantidad de aire que está entrando y saliendo del pulmón en el contexto de esta disminución de la enogicidad a consecuencia de la fibrosis pulmonar. Muy bien. Una vez realizado esto, nos da a nosotros las herramientas para poder orientar la terapia de rehabilitación desde una forma segura con respecto a rangos seguros de frecuencia cardíaca que no vayan a desencadenar consecuencias desde el punto de vista ventilatorio, como saturaciones o desaturaciones durante los esfuerzos físicos, así como la presencia de rápida taquicardización que vaya a repercutir en algunos pacientes que tengan o no antecedentes de cardiopatía isquémica. Todo esto, ya el doctor Bringas, en la primera diapositiva que presentó lo que sería la gran diferencia en cuanto a las manifestaciones clínicas del paciente en contexto agudo y en contexto post-COVID. Realmente el estatus post-COVID es una entidad pluripatológica de muy difícil manejo porque el paciente puede presentar síntomas inespecíficos y síntomas muy molestosos. Va a presentar como toda infección viral, malestar general, dolor muscular, dolor de articulaciones, ganas de no hacer nada o médicamente conocido como astenia. Hay afectación nerviosa, por lo cual podemos tener temblor fino en extremidades, disminución de la fuerza muscular. Desde el punto de vista cardíaco, hay toque con respecto a la actividad de conducción del corazón y el paciente puede presentar palpitaciones, incluso documentar extrasístoles, tener una taquicardia sinusal inapropiada, es decir, una respuesta al corazón exagerada, no relacionada con el esfuerzo físico que está teniendo, o incluso podemos tener el caso contrario, podemos tener, y es uno de las principales complicaciones que hemos visto en los pacientes que manejamos, sobre todo en etapa aguda, pacientes que pueden presentar incluso episodios de bradicardia asociados al contexto de la carga viral, incluso más allá, bloqueos auriculoventriculares. En vista de la gran afectación que puede tener desde el punto de vista de la coagulabilidad y de las presiones, sobre todo de la arteria pulmonar, podemos tener cuadros de insuficiencia cardíaca derecha, así como cuadros de cardiopatías secundario a arteriosclerosis acelerada, que no es más que el acúmulo de colesterol que se realiza a través de nuestras arterias y que estos son procesos mediados por inflamación. Entonces, al tener una entidad proinflamatoria, estos procesos se pueden acelerar y empezar a repercutir síntomas desde el punto de vista cardíaco, así como la pericarditis. Toda afección viral puede tener repercusión en una membrana que se encarga de
la correcta lubricación del corazón durante los movimientos de sístole y diástole, y esta membrana puede tener tendencia a la fibrosis por los mecanismos que ya explicamos. ¿Bien? Esto vamos a pasar ahora con el licenciado Carreto, que nos va a explicar lo que sería cómo ha sido el comportamiento y cómo ha sido el entrenamiento que han tenido nuestros pacientes con respecto a el estatus post-COVID que están manejando. No me quiero retirar de la ponencia, porque todavía tenemos ciclo de preguntas y respuestas, sin antes recordar que esto no es una tarea sencilla. Prevenir es tarea de todos, y realmente mientras no tengamos ningún tratamiento específico para la entidad, todo lo que hemos instaurado son terapias coadyuvantes a mediar procesos de inflamación y a mediar procesos de coagulación. De manera que lo más sencillo es lo que más funciona. Lavado adecuado de las manos, uso adecuado de mascarillas y recordar que esto es tarea de todos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos por aquí a Francisco, si me apoya en detener la reproducción, por favor, doc. ¿Listo? Le agradezco. Entonces, me parece, vamos a reproducir el primer video, ¿es correcto? Perfecto. Les vamos a proyectar por ahora para que vean, este es un video del primer caso de uno de nuestros pacientes que estuvo con nosotros en la clínica. Entonces, para que vean un poquito la experiencia que tuvo y la percepción que se quedó al respecto. Un segundo. ¿Se escucha? Bueno, los primeros síntomas que tuve fueron nada más desgano, sin ninguna otra manifestación. No tuve tos, no tuve rinorrea, solamente un cansancio extremo. Solamente así me di cuenta. Y por eso acudí con el doctor y me mandaron una tomografía, porque empezaba en ese tiempo ya la epidemia en su parte más aguda. Sí, estuve hospitalizado aquí en este hospital. Permanecí por 14 días hospitalizado y sí, creo que fui de un caso que pudo haber llegado a la gravedad, sí. Bueno, cuando yo llegué al hospital fue porque tenía una disminución de mi oxigenación y obviamente que no concebía mucho lo que pasaba a mi alrededor, y por una disposición familiar fue que me internaron. Pero me sentí muy a gusto cuando llegué, me sentí con mucha confianza al llegar al hospital, a este hospital básicamente. Me dio mucha confianza saberme aquí. Físicamente me sentía un poco alejado de la realidad, no sabía exactamente dónde estaba hasta que fui ya internado en el 4º piso, y ahí fue donde me di cuenta que estaba internado y que no era sencilla mi evolución. Yo me sentía muy agotado, de hecho fui todavía con oxígeno y me sentía muy agotado, y me sentía desconfiado, con desconfianza de tenerme que ir, por ejemplo, sin las puntas de oxígeno por periodos largos de tiempo. Y el periodo largo de tiempo para mí se me hacían que unos minutos era una eternidad. Obviamente porque yo ya sabía, pero por recomendación. A mí me recomendó muchísimo este programa un funcionario del hospital, y lo tomé mucho en cuenta y de inmediato me inscribí.
Yo llegué todavía con temor porque sabía que no podía respirar muy bien, no tenía ningún dolor, pero la falta de respiración como que me hizo perder mucho la confianza. Y entonces, con los ejercicios que aquí me comenzaron a enseñar, me di cuenta que no tenía yo un balance o equilibrio entre mi respiración y los pequeños movimientos que uno como que se da cuenta que son sencillos, como el caminar, por ejemplo, o el caminar moviendo obviamente los pies y moviendo los brazos, era ya un acto muy difícil para mí. Entonces lo que yo aprendí aquí fue a coordinar y me sentí muy bien. Cuando yo salí me sentí coordinado, me sentí querido, me sentí apapachado. La palabra clave que ocupo yo para describir los momentos con ustedes fue, me sentí muy acompañado y me recomiendo muy ampliamente lo que aquí me hicieron por mí. Sí, al principio sí, algunos eventos que aquí me enseñaron tenían que ponerme oxígeno porque no tenía una magnífica oxigenación, pero al paso de unas cuantas sesiones me fui percatando que mi desempeño pulmonar era muy adecuado y me sentí con mucha confianza. Ya me fui sin ningún acompañamiento de oxígeno. Perfecto. Pues este es uno de los testimonios que nos da nuestro primer paciente y damos paso al licenciado Francisco. Si me apoya prendiendo el audio, por favor. Listo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Bringas y al doctor Christopher por el gran apoyo que han proporcionado a la clínica y la gran confianza que han depositado en un servidor y en todo el equipo de terapia respiratoria y rehabilitación pulmonar de Hospital Puebla, y obviamente a los directivos del hospital que confiaron en nosotros. Muchísimas gracias de igual forma. Nada más voy a hacer un paréntesis rapidísimo, agradeciendo hemos tenido más o menos constantemente más de 200 participantes activos viendo la sesión. Entonces, muchísimas gracias también por aquí. Y esta es la última presentación de la participación de los médicos y posteriormente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si van teniendo preguntas, les agradecería las fueran poniendo en la casilla de preguntas y respuestas para posteriormente leerlas. Listo, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Marisol. Vamos a comenzar. Bueno, pues los estudios que nosotros le realizamos a los pacientes junto con los especialistas, que es el médico, el especialista en neumología y el especialista en rehabilitación cardíaca, el cardiólogo, el doctor Christopher, pues el doctor le realiza una ergoespirometría con gases exhalados. Esta prueba es la prueba reina, no me dejará mentir él, de una valoración cardiopulmonar, inclusive en los deportistas de alto rendimiento. Nosotros les hacemos también la espirometría que valora la función pulmonar, la prueba de fracción expirada de óxido nítrico, que es el FeNO, que valora la inflamación de la vía aérea, una caminata de 6 minutos y les valoramos lo que es la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima del paciente. Posteriormente hay otras valoraciones que también son muy importantes, que es la valoración psicológica, la valoración nutricional, obviamente la cardíaca, la pulmonar y el desuso muscular. ¿Sí? Vemos cómo llega el paciente muscularmente. Los objetivos, como ya lo habíamos platicado anteriormente, es conseguir una buena ventilación-perfusión, una perfusión eficaz y una buena ventilación, favorecer el drenaje de secreciones, que como todos sabemos, el COVID no se caracteriza por hacer muchas secreciones, pero sí cuando hay infecciones agregadas, estas salen a relucir y a complicarnos todo. Por ello debemos de favorecer mucho el drenaje de secreciones y mantener bien permeables las vías aéreas. Mejorar la sensación de disnea, disminuir el gasto energético y mejorar el entrenamiento muscular para que esto nos lleve a una mejora en la calidad de vida
disminuir lo que es la ansiedad y la depresión. Ahora, el tratamiento, esto debe ser tomado en cuenta. El tratamiento siempre debe de ser individualizado. No hay una receta para todos. Todo depende de las secuelas de cada paciente, de la edad, de las comorbilidades, del grado de severidad del cuadro clínico que tuvo el paciente, también los días de adherencia al respirador mecánico, los esquemas de sedación, los días de bloqueo neuromuscular y si tuvo o no tuvo rehabilitación temprana. Y en la clínica de rehabilitación cardiopulmonar nos basamos en el principio de las 4 S, que es simple, sencillo, seguro, satisfactorio y que salvamos al paciente. Tratamos de salvarlo de esa mala calidad de vida. Ahora, ahorita vamos a mostrar lo que es la caminata de 6 minutos, cómo se la realizamos a los pacientes. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tomaron una muestra de 153 individuos y el 61% de estos individuos tuvo una desaturación de oxígeno más del 4%. Esto es muy importante saberlo, por ello es la importancia, con esto recalcamos la importancia que se tiene al hacerle una caminata de 6 minutos a los pacientes. Este paciente, el primer paciente que tenemos, en la primera caminata de 6 minutos que le realizamos, inició con una saturación del 92%, una frecuencia cardíaca del 80%, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, tensión arterial de 120/70 y una escala de Borg disnea-fatiga de 0 a 1. En 6 minutos recorrió el paciente 300 metros, terminando con una saturación del 87%, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una tensión arterial de 120/80 y una escala de Borg de 1 a 2 disnea-fatiga. ¿Sí? Esto nos habla que el paciente se desaturó y que sí tuvo un poco de incremento en lo que es la disnea y la fatiga. Posteriormente, vemos que también aquí tenemos que los estudios que se han realizado nos dicen que normalmente en las espirometrías que se le hace a los pacientes post-COVID, hay más pacientes restrictivos que obstructivos. Y esto el doctor Eric Bringas, el neumólogo, nos dirá que obviamente como nos los expuso, es por el patrón de fibrosis, de vidrio despulido. Ahora, en la espirometría encontramos que el primer paciente estaba con 65% de la capacidad vital forzada, el FEP1 del 70%, la relación FEP1-FBC 108% y el FEP 25-75 90% con una restricción moderada, que fue el diagnóstico, el resultado de la espirometría. Ahora, ya teniendo esas bases, nosotros nos enfocamos a darle la rehabilitación física, basándonos en este principio. Ejercicios de silla, ¿qué hacemos nosotros? Reeducamos a los pacientes. Lo que hacemos es que mejoramos el patrón respiratorio. Antes de cada sesión, les hacemos ejercicios de silla para reeducar su patrón respiratorio, para mejorar su capacidad pulmonar. No podemos iniciar luego con pacientes con ejercicio aeróbico, porque lo primero que debemos de hacer es enseñarlos a respirar, porque muchas veces lo que hacen es que entra luego ejercicio aeróbico y no los enseñan a respirar como debe de ser. Y aquí hablo de enseñarlos a respirar, coordinar su respiración conforme a sus movimientos. Ya que tenemos eso muy bien dominado, empezamos con el ejercicio aeróbico, con intervalos cortos, ¿sí? Con pausas pasivas, y el entrenamiento no debe de mejorar, de sobrepasar al principio 3 METs. Ahora, ya que logramos eso con un ejercicio aeróbico, un Borg disminuido, empezamos con el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Ya con 1 a 3 grupos musculares, cargas de 8 a 12 repeticiones, vamos a aumentar los rangos de movimiento y el incremento va a depender de la tolerancia al paciente, si es oxígeno dependiente o no. Si es oxígeno dependiente, al paciente le debemos de poner siempre oxígeno suplementario.
Ahora, también nunca debemos de dejar de monitorizar a nuestros pacientes. Eso es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo. Este paciente está haciendo un ejercicio de silla. Este paciente, ya antes de pasarlo a ejercicio aeróbico, empezamos a reeducar coordinación y empezamos con su patrón respiratorio, ¿sí? Al paciente a veces al principio le parece un poco aburrido y se los hacemos saber, pero eso lo tienen que hacer y lo deben de dominar a la perfección. Aquí tenemos a otro paciente haciendo un ejercicio de propiocepción. Él tiene oxígeno suplementario. Aquí podemos ver que tiene en la mano la cánula de las puntas nasales. Este paciente está haciendo marcha y la marcha no debe de ser rápida. Debemos de cuidar el patrón respiratorio siempre. ¿Sí? Es un paciente joven que no por estar joven y ser deportista va a saber respirar perfectamente. Muchos no saben hacerlo. Aquí tenemos también haciendo propiocepción al doctor y nos fue muy bien con él. Ahora, posteriormente al programa de rehabilitación, el primer paciente tenía, si recordamos, la caminata de 6 minutos, ¿sí? Empezó ahorita con ya la segunda caminata. Esta caminata ya es pasando el programa de rehabilitación. Los datos de inicio, empezó con 94% de oxígeno, sin oxígeno suplementario. Posteriormente terminó en 95%. La frecuencia cardíaca empezó en 67, terminó con 72 por minuto. Frecuencia respiratoria de 16, terminó con 18 por minuto. Tensión arterial empezó con 120/80, terminó con lo mismo. Y lo más importante, el BORG, disnea fatiga 00 y terminó con 00. Y en 6 minutos recorrió 560 metros. 200 metros más en 6 minutos. Esto nos habla que el paciente tiene mejor tolerancia al ejercicio. Y en la espirometría, el paciente terminó con capacidad vital forzada del 90%, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, 97%, y anteriormente tenía 70%. La relación FEP1, capacidad vital, tenía 108, terminó con 100, y el FEF 25 a 75 tenía 90%, terminó con 93%, arrojándonos una interpretación de espirometría normal. Estos son los beneficios que se tienen al hacer una buena rehabilitación pulmonar, cardiopulmonar post-COVID. ¿Sí? Ahora, nuestro segundo paciente es una paciente, como comentó el doctor Bringas, joven, sexo femenino, que empezó le hicimos una caminata de 6 minutos. Ella empezó con 92% de saturación y terminó con 90%. Ella no tuvo una desaturación muy importante. Una frecuencia cardíaca de 67, terminó con 81 por minuto. Frecuencia respiratoria de 16, terminó con 20 por minuto. Y una tensión arterial de 120/80, terminó con 120/80. Y un BORG, disnea fatiga de 1,1 y terminó con un BORG de 2,4. Aquí sí vemos que el BORG es un poco elevado, con el cual terminó. Y la espirometría inicial empezó con la capacidad vital forzada del 94%, el FEP1 del 73%, la relación FEP1-FBC 90% y el FEP 25 a 75 con 57%, arrojándonos una interpretación de obstrucción importante. Ahora, posteriormente a la caminata de 6 minutos y que se la hacemos en una superficie plana, los pacientes deben de ir solos, no deben de ir acompañados, para que vayan a su propio ritmo y no al ritmo de nosotros, ¿sí? Y así va el paciente caminando y les vamos poniendo conos para que ellos sepan dónde dar la vuelta y cómo hacerlo. Aquí este paciente igual
es el mismo, pero tenemos que vamos a reeducarlo. Vamos a reeducar su patrón respiratorio. Ahorita lo tenemos con una barra y ahí lo va haciendo. Debe de ser despacio, concentrado. Tenemos al otro paciente anterior que va haciendo ejercicios de marcha. Y la paciente, después de terminar el programa de rehabilitación, que son 12 sesiones, el programa de rehabilitación, terminó en una caminata de 6 minutos. Su inicio fue de 96%, terminando con 98% de saturación. Frecuencia cardíaca de 62 por minuto, terminando con 83 por minuto. Frecuencia respiratoria de 16, terminando con 20. Tensión arterial igual 120/80, BORG de 0,0 y terminando con un BORG disnea-fatiga de 0. Metros recorridos en 6 minutos, 690 metros, 265 metros más que la primera prueba. Esto igual nos habla de más tolerancia al ejercicio. Y en la espirometría del programa post-programa rehabilitación, tenemos que la paciente, la capacidad vital forzada, 94%, la anterior tenía 94, no hubo cambios ahí. En el FEP1 tenía 92, tenía 73, terminó con 92. El FEP1, la relación de FEP1, capacidad vital, tenía 90, terminó con 98, y el FEP 25-75, que tenía 55, terminó con 91. Esto nos arroja como interpretación espirometría normal. Esto también es aunado al tratamiento cardiopulmonar que se le dio con medicamentos, con el apoyo de los especialistas. ¿Sí? Y bueno, las conclusiones en cuanto a lo de la rehabilitación física, una es que actualmente la evidencia destaca la rehabilitación cardiopulmonar, que la rehabilitación cardiopulmonar en los pacientes de COVID-19 debe ser individualizada. Eso es muy importante. No podemos escribir una receta de cocina. Todos los pacientes son diferentes y los debemos de tratar así. Debemos de adaptar los conocimientos de la fisioterapia cardiopulmonar a cada paciente, no cada paciente a ellos. Debe de ser segura, adaptativa a sus características de cada paciente y estratificada. Esto es muy importante. Deben de llevar siempre la estratificación de cada sesión. Y lo más importante, ahorita como van a ver aquí en un video, en un relato de una paciente, la fisioterapia cardiopulmonar debe de ser basada en evidencias, no basada en ocurrencias, porque muchas veces, porque con este paciente me funcionó, se lo voy a hacer a este. Y no es así. Tengan mucho cuidado, sean muy responsables y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias de igual forma. Si me apoyas quitando la presentación para que podamos presentarles el último video. Como bien les estaba comentando Francisco, este siguiente video tiene que ver con nuestra segunda paciente y la experiencia que tuvo para que puedan ver un poquito la situación que ella vivió. ¿Okay? Mis primeros síntomas fueron que tenía mucha temperatura y después me faltaba el aire. Y entonces el doctor me mandó a tomar una tomografía y ahí me dijeron que mi pulmón derecho estaba muy dañado, que me dijeron que tenía yo que ya hospitalizarme, pero yo no quise estar en el hospital. Entonces tomé mi tratamiento en casa. Emocionales, miedo, mucho miedo, porque pues en el trayecto de mi enfermedad perdí 2 hermanos que también murieron de COVID. Ellos desgraciadamente no la libraron. Uno falleció el 26 de julio y el otro el 16 de agosto. Entonces tenía miedo y emocionalmente, y pues, ¿qué más le puedo decir?
Cuando me dijeron que yo estaba bien, me sentí feliz, contenta, porque pues fue una lucha que sí pude salir. Gracias a un equipo de doctores que me ayudaron, y al final de todo esto estamos acá. Me mandó el doctor Mier. Al llegar aquí a rehabilitación, sí me sentía agotada, cansada. Como le comentaba anteriormente, con la ayuda de los dos doctores, fui saliendo adelante hasta el día que me dieron de alta acá. Realmente hasta este momento estoy ya bien, saturando bien, ya estoy trabajando, ya no me canso, ya no me agobio ni nada de eso. De hecho, con las terapias que aquí me pusieron, nos ayudan a eso, a que tengamos más resistencia, más fuerza, porque pues al principio yo no podía caminar mucho, me cansaba demasiado. Entonces aquí con las terapias me ayudaron a que caminando sí se puede, y sí, ya no me canso. Sí necesité oxígeno, pero ya posteriormente ya no. El primer consejo, tenemos que tomar todas las medidas. Si nos tocó, a veces con todas las medidas nos toca, porque yo era de las personas que sí me cuidaba, pero me tocó. Y entonces primero no hay que tener miedo, porque son una de las cosas, como le comentaba anteriormente, 2 hermanos se fueron, ellos tuvieron muchísimo miedo y no enfrentaron las cosas. Entonces, primer punto, no hay que tener miedo, hay que salir adelante y hay que buscar especialistas, realmente especialistas que nos ayuden, porque hay mucha gente que tratan de ayudarnos y la verdad no. Entonces, yo les recomiendo que hay que irnos como ahorita. Si yo me mandaron con rehabilitación de pulmón, entonces hay que estar con la persona indicada y adecuada, porque hay muchas personas. Yo como al momento, yo le comentaba a Saúl, oye, me comentan, una amiga también le pasó esto, ¿y por qué le ponen esos fomentos, no? Unas cosas que ni al caso, y ella está todavía mal. Yo ahorita en mi caso, yo ya estoy trabajando y ella cosa que todavía no trabaja. Sí, la verdad sí, yo lo puedo recomendar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque estuve acá y salí bien, o sea, salí muy bien. Como les vuelvo a comentar, ahorita estoy saturando ya bien, cosa que cuando yo llegué acá no saturaba lo que era. Ahorita ya estoy saturando bien y ya estoy trabajando, no me canso. Perfecto. Pues prácticamente con eso cerramos como la presentación. Creo que este último caso es muy explícito, nos cuenta cómo vivió desde un principio y cómo la vemos en este momento, tanto emocionalmente como física. Entonces, y esto fue gracias al gran trabajo que desarrollaron tanto sus médicos tratantes durante la enfermedad, como este gran equipo que tenemos hoy presente en pantalla en el área de rehabilitación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo esta información que nos pudieron aportar, y tengo ya anotadas aquí algunas preguntas que nos fueron haciendo. Las voy a ir dirigiendo para que vayamos contestándolas. Tenemos por aquí una donde nos mencionan, la voy a dirigir hacia Francisco, si nos apoyas en abrir audio. Nos mencionan, para los rehabilitadores, ¿cómo se manifiesta la ventilación oscilatoria en el esfuerzo y qué repercusión clínica y pronóstica tiene? ¿Para los qué? Perdón, no escuché. Para los rehabilitadores, o sea, la quería dirigir la persona que nos las hace hacia rehabilitadores. ¿Cómo se manifiesta la ventilación oscilatoria en el esfuerzo y qué repercusión clínica y pronóstica tiene? La ventilación oscilatoria normalmente se presenta en pacientes que tienen secreciones o inflamación en las vías aéreas. Esto se diagnostica, lo puede diagnosticar neumología con los estudios pertinentes,
Y pues bueno, eso relativamente lo que es como que entra otro tema, no tanto post-COVID. Perfecto. Muchas gracias. De aquí me paso hacia doctor Bringas. Nos comentan si se han identificado, que creo que lo mencionó durante su presentación, no sé si podríamos comentarlo rapidísimo en un pequeño resumencito. Nos mencionan, ¿han identificado alguna secuela que se presente frecuentemente en estos pacientes? Pues mira, como lo que no queremos llamar es una secuela permanente, queremos verlo como una secuela parcial o transitoria. Es muy común ver las bronquiectasias, que son obviamente dilataciones anómalas de los bronquios terminales, el taponamiento de estas áreas de conductos pulmonares se llaman atelectasias, que provocan cierto daño, por así llamarlo, pero no permanente. Las áreas como de fibrosis, que son ya llamadas cicatrices, desgarros dentro del tejido y las estructuras pulmonares, es algo que tenemos que esperar para ver si serán permanentes después de 12 meses o 18, o simplemente son áreas de inflamación residual en proceso de regeneración. Entonces, es una respuesta que está de alguna manera traspolada de la experiencia que hay en influenza en México, H1N1, y del SARS y del MERS, ¿no? Que son otro tipo de infecciones de virus de gripa o de otros coronavirus de lo que vivió Europa y Asia, ¿no? Claro, creo que justo sigo con usted, doctor. Va encaminado prácticamente a lo que estaba mencionando, porque por aquí nos ponen si la rehabilitación de la que hablamos disminuye la fibrosis existente en pacientes post-COVID. Pues no, la fibrosis se considera un estado generalmente de irreversibilidad. Lo que hace es que mejoras las otras áreas de funcionalidad de tu sistema respiratorio, que mejoras también tu capacidad neuromuscular, la fuerza, eh, el compliance, que le llaman como esa distensibilidad, ese potencial de sustituir las zonas que están dañadas para que las zonas que están sanas funcionen a su máxima capacidad y cubran el área permanentemente dañada. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor Christopher, me paso con usted. Nos menciona por acá, directamente hacia usted, ¿qué tanto se puede reducir las taquirritmias con ejercicios respiratorios? Realmente las taquiarritmias, aquí hay que aclarar la afección pluripatológica. Los ejercicios respiratorios van orientados a lo que sería mejorar la capacidad ventilatoria y que el paciente mejore desde el punto de vista funcional la distensibilidad. Desde el punto de vista de la alteración del ritmo cardíaco que se puede presentar hacia arriba, en este caso taquicardias, o hacia abajo, bradicardias, va a depender de múltiples factores y de la carga viral. En el caso de bradicardias, hemos visto que hay una relación directamente proporcional al índice de carga viral con respecto a los días de infección, y que esta misma va revirtiendo a medida que la carga viral va bajando. Caso contrario, en los pacientes que en el estatus post-COVID presentan taquicardias, incluso otro tipo de arritmias como extrasístoles, que pueden llegar a ser incómodas para el paciente, y en algunos casos pueden ameritar la intervención farmacológica, alguna medicina para modular lo que sería la respuesta adrenérgica cardíaca. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Paso nuevamente con Francisco. Nos ponen por aquí, ¿con qué frecuencia semanal y qué duración tiene cada sesión de las que fuimos presentando? Y encaminada con esa,
nos ponen si posteriormente el paciente continúa sus ejercicios en casa, cuántas veces al día y cuánto tiempo es conveniente se realice cada sesión. Normalmente los dejamos 3 veces a la semana, 1 hora dura la sesión y sí les dejamos tarea. Les dejamos tarea para que ellos lo hagan en su casa, se habitúen a los ejercicios respiratorios, a mejorar su capacidad pulmonar y con esto tenemos muy buenos resultados. Normalmente los pacientes son muy cumplidores, le ponen muchas ganas después de padecer esta enfermedad. De acuerdo. Me parece que de igual forma la dirigiría hacia ti o doctor Bringas, no sé hacia quién. Miren, nos comentan por aquí. Ustedes inician abordaje de rehabilitación pulmonar en pacientes de unidad de cuidados intensivos, paciente intubado, dependiente del ventilador. Nos lo pregunta una rehabilitadora cardiopulmonar de Colombia. Pues, a ver, voy primero en nuestra experiencia en los pacientes en terapia intensiva. Obviamente, si sus condiciones lo permiten, iniciar la rehabilitación temprana es un pilar fundamental, incluso no solo en el pronóstico, sino en que se puedan reincorporar o reducir, acotar hasta lo máximo el daño que les está infiriendo la enfermedad. Más sin embargo, a veces la severidad de cada paciente en el contexto de individualizarlo te permite hacerlo de una manera más temprana o no. A veces tienen a un efecto residual de sedación, parámetros ventilatorios que también hacen algún desgaste, pero yo creo que cada vez la evidencia es más sólida de que la rehabilitación debe de iniciarse lo más tempranamente posible y que claro que muchas terapias del mundo lo están haciendo ahí mismo y en cuanto las condiciones lo permiten. Perfecto, muchísimas gracias. De igual forma, por aquí, Francisco nos preguntaban, ¿es necesario utilizar cubrebocas para los pacientes post-COVID durante el ejercicio? No nada más para los pacientes post-COVID, para todos los pacientes es necesario utilizar el cubrebocas. Nos colocan por aquí también, hola, el tratamiento de micronebulizaciones y uso de nebulizador, ¿está recomendado para estos pacientes? Pacientes post-COVID con PCR negativa, sí. Pacientes con COVID activo, no, por la aerolización de partículas de micronebulizaciones. Eso está contraindicado totalmente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Por aquí doctor Bringas, nos dirigen una específicamente hacia usted, donde nos ponen, doctor, cuando se considera que el paciente tiene fibrosis pulmonar post-COVID y es pregunta, ¿cuándo se considera que el paciente tiene fibrosis pulmonar post-COVID? Y desde el punto de vista de imagen, ¿qué buscamos para confirmarlo? Bueno, pues el estándar de oro para obviamente revisar fibrosis es la tomografía computada de alta resolución. Esa es la que nos permite con mayor fineza revisar la estructura no solo más grosa, sino hasta el mismo intersticio pulmonar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Esa respuesta sigue en evolución, ¿no? Y aún hay quien debate un poco que no debemos llamar a un fibrosis hasta que no quede claramente en tiempo establecido. Otra vez nosotros no hemos cumplido un año para poder dar una opinión de si esas imágenes sugieren ya una cicatrización permanente o es parte de un proceso atelectásico, bronquiectasias, que no sean como tal esas zonas de panalización que nosotros conocemos cuando hay destrucción, perdón, de la estructura del patrón característico de tanto la pared alveolar como las unidades acinares. Entonces es algo que tendremos que verlo con el tiempo, ¿no? Así es, doctor.
Bueno, veo también de igual forma que varias personas nos están preguntando respecto a los costos de los programas, dónde los pueden encontrar, dónde pueden marcar. Les comentamos que toda esta información se las pueden proporcionar directamente en la clínica de rehabilitación. Ahorita les vuelvo a colocar el número, pero es directamente en Hospital Puebla. La extensión es 1081. Ahorita se las dejo por aquí escrita para que puedan marcar y dependiendo, es importante también mencionar, digo ya ahí tomaré yo la palabra, que se tienen dos distintos tipos de rehabilitación. Hay uno que es cardiopulmonar, cuando se detecta que necesitan unificar, ¿no? Tanto corazón-pulmón, y hay uno que es específicamente pulmonar. Eso lo va a ir definiendo tanto su médico tratante que les haya llevado el procedimiento, como nuestros especialistas directamente en la clínica. Entonces, van a variar todas esas cuestiones en cuanto a precios y pueden pedir toda la información por ahí. Doctores, no sé si les gustaría comentar alguna cuestión más. La verdad es que tenemos algunas preguntitas más, pero por el tiempo y de igual forma para respetar un poquillo los tiempos de cómo los tenemos establecidos, tomaré algunas preguntas para posteriormente, si podemos, se las vamos mandando o colocando en redes sociales. Pero agradecer realmente a todas las personas que han estado con nosotros acompañándonos. Todos los médicos que tienen ahorita en pantalla los pueden encontrar también en Hospital Puebla. Si preguntan por ellos directamente en el teléfono, les pueden dar de igual forma los números. Y pues agradecerles, doctor Bringas, licenciado Francisco y doctor Christopher, nuevamente su tiempo, este tiempo que nos brindan para dar toda esta información a gente que pues no estamos en el medio, no conocemos realmente todo esto que nos acaban de comentar, y es muy importante, mucho más por la situación actual que estamos viviendo. Entonces, no sé si quieran comentar algo de manera final. Bueno, pues de mi parte nada más agradecer a todos ustedes por pues compartir con nosotros su tiempo igualmente valioso y pues nuevamente decirles que estamos ahí ahora sí que para servirles y a sus órdenes en la clínica de rehabilitación cardiopulmonar post-COVID y bueno, también hay una parte que ve a pacientes no COVID que están en áreas y programas también personalizados y separados, ¿no? De los que han tenido el problema de esta pandemia y de los que también requieren de su rehabilitación por fibrosis pulmonar no relacionada a COVID o por secuelas pulmonares, cardiopulmonares no relacionadas a COVID, ¿no? Así es, Estela. Muchas gracias a todos por la oportunidad y por dar este granito de arena para la comunidad y las personas. Llamado a no bajar la guardia, llamado a utilizar el cubrebocas, lavado excesivo de las manos, evitar las reuniones y las aglomeraciones, porque no debemos bajar la guardia. Es una batalla en la cual pueden haber muchísimas complicaciones y hay mucho en riesgo. Todas las personas son bienvenidas a nuestro programa, pueden llamar para las distintas informaciones y así hacer extensiva a los distintos programas que maneja la clínica. También recordar el programa de cardiopatía isquémica, así como el programa de rehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Bien. Muchas gracias a todos. Saludos a todos mis amigos allá de Sudamérica y Guadalajara que me han mandado unos saludos aquí por WhatsApp. Les mando un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias. Es un placer compartir aquí pantalla con los doctores y contigo, Marisol. Y muchas gracias a las autoridades de Hospital Puebla por la confianza. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todos. Les recordamos que en redes pueden seguirnos como Hospital Puebla para ver los siguientes programas y seminarios que vamos programando. El siguiente, les adelanto, será conmemorando el mes en el que nos encontramos. Será sobre cáncer de mama. Entonces, próximamente en 15 días tendremos el siguiente. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, doctores, y buenas noches. Chao.